1. Los cuerpos vital y de deseos interpenetran el cuerpo denso de la planta del animal y del hombre. 2. El cuerpo de deseos del hombre tiene la apariencia de un ovoide luminoso. Se extiende de 12 a 16 pulgadas más allá del cuerpo denso. 3. No existe órgano alguno en el cuerpo de deseos como en los cuerpos vital o físico, pero hay centros de percepción que, cuando están en actividad, parecen vórtices. Estos centros son los medios de percepción en el mundo del deseo. 4. En el clarividente involuntario, estos vórtices giran de derecha a izquierda, o sea, en dirección opuesta a las manecillas de un reloj. En el cuerpo de deseos de un clarividente voluntario, giran en la misma dirección que las manecillas de un reloj, pudiendo aquel ver e investigar a voluntad por su intermedio. 5. Existe una regla de oro que debe seguirse. Ningún vidente genuinamente desarrollado empleará su facultad por dinero o su equivalente, ni la empleará tampoco para satisfacer la curiosidad, sino únicamente para ayudar a la humanidad. 6. En un futuro bastante lejano, el cuerpo de deseos del hombre se organizará definitivamente como lo están al presente los cuerpos vital y denso. 7. El cuerpo de deseos está radicado en el hígado así como el vital lo está en el vaso. 8. Donde hay vitalidad y movimiento, pero no sangre roja, no existe tampoco cuerpo de deseos separado. En los animales de sangre fría que tienen hígado y sangre roja, existe un cuerpo de deseos separado y el espíritu grupo dirige las corrientes hacia adentro. 9. Cuando dirigimos nuestra atención a los 4 reinos en su relación con el mundo del pensamiento, encontramos que los minerales, las plantas y los animales carecen de un vehículo correlacionado a ese mundo. 10. Todo cuanto hacemos, decimos o somos, se refleja en torno nuestro. Esta es la razón de por qué piensan los animales domésticos. Ellos están casi a punto de individualizarse, y las vibraciones mentales del hombre han inducido en ellos una actividad similar de orden inferior. El reino animal no ha adquirido aún la facultad de pensar. No están todavía individualizados. Esta es la gran y cardinal diferencia entre el hombre y los demás reinos. El hombre es un individuo. Los animales y vegetales se dividen en especies. No están individualizados en el mismo sentido en que lo está el hombre. ¡Estamos listos! ¡Comenzamos! Es cierto que dividimos la humanidad en razas, tribus y naciones. Notamos la diferencia entre los caucásicos, los individuos de la raza negra, los indios, etc. Pero no es esa la cuestión. Si queremos estudiar las características del león o del elefante o de cualquier otra especie de animales inferiores, todo lo que nos es necesario es tomar un ejemplo o espécimen de ellos con ese propósito. Cuando aprendemos las características de un animal, conocemos también todas las características de la especie a la que pertenece. Todos los ejemplares de la misma tribu animal son iguales. Este es el punto. Un león o su padre o su hijo
todos son iguales. No hay diferencia alguna en cuanto a cómo obrarán bajo las mismas condiciones. Todos tienen iguales semejanzas y desemejanzas. El uno es lo mismo que el otro. No sucede así, sin embargo, con los seres humanos. Si queremos conocer las características de los individuos de la raza negra, no es suficiente con que examinemos un solo individuo. Sería necesario examinar a cada uno individualmente, y aún entonces no llegaríamos a conocimiento real alguno respecto a estos, como un todo, simplemente porque lo que es una característica del individuo no puede aplicarse a la colectividad o a toda la raza. Si quisiéramos conocer el carácter de Abraham Lincoln, de nada nos serviría el estudiar a su padre, a su abuelo o a su hijo, porque diferirían por completo. Cada uno tiene sus propias peculiaridades, completamente distintas de las idiosincrasias de Abraham Lincoln. Por otro lado, los minerales, vegetales y animales pueden describirse si dedicamos nuestra atención a describir cada especie, mientras que en la raza humana hay tantas especies como individuos. Cada persona, cada individuo es una especie, es una ley en sí mismo, separada y aparte de cualquier otro individuo, tan diferente de sus conciudadanos como diferentes son dos especies del reino animal. Podemos escribir la biografía de un hombre, pero un animal no puede tenerla. Esto es debido a que en cada hombre existe un espíritu individual, interno, que dicta los pensamientos y acciones de cada ser humano individual, mientras que solo existe un espíritu grupo común a todos los diferentes animales o plantas de la misma especie. El espíritu grupo trabaja en todos ellos desde afuera. El tigre que se mueve en los matorrales de la jungla de la India y el tigre encerrado en la jaula de un parque son ambos expresiones del mismo espíritu grupo. A ambos se influye de parecida manera desde el mundo del deseo, estando la distancia casi suprimida en los mundos internos. Los espíritus grupos de los tres reinos inferiores se encuentran diversamente situados en los mundos superiores, como veremos cuando estudiemos la conciencia de los diferentes reinos. Pero para comprender convenientemente las posiciones de estos espíritus grupos en los mundos internos, es necesario recordar y comprender con claridad lo que ya se ha dicho sobre todas las formas que están en el mundo visible, como cristalizaciones de los modelos o ideas de los mundos superiores, a cuyo efecto se mencionó el ejemplo del arquitecto y del inventor de máquinas. Así como los jugos del cuerpo blando y viscoso del caracol se cristalizan en una costra dura que luego lleva sobre su espalda, así también los espíritus grupos de los mundos superiores han cristalizado similarmente fuera de sí mismos los cuerpos materiales densos de los diferentes reinos. Así que lo que llamamos cuerpos superiores tan finos y sutiles que son invisibles no son, en manera alguna, emanaciones del cuerpo denso, sino que los vehículos densos de todos los reinos corresponden a la cáscara del caracol, que es una cristalización de sus jugos.
representando el caracol al espíritu y sus jugos en vías de cristalización a la mente, al cuerpo de deseos y al cuerpo vital. Los diversos vehículos fueron emanados por el espíritu de sí mismo, con el propósito de adquirir experiencia por su intermedio. Es el espíritu el que mueve el cuerpo denso a voluntad, como el caracol mueve su cáscara, y no el cuerpo el que gobierna los movimientos del espíritu. Cuanto más estrechamente puede ponerse en relación el espíritu con su vehículo, mejor puede dominarlo y expresarse por su intermedio y viceversa. Esta es la clave de los diferentes estados de conciencia en los diferentes reinos. El estudio de los diagramas 3 y 4 dará una clara idea de los vehículos de cada reino y de la manera en que están correlacionados a los diferentes mundos y los resultantes estados de conciencia. Por el diagrama 3 aprenderemos que el ego separado es segregado definitivamente del espíritu universal en la región del pensamiento abstracto. Muestra que únicamente el hombre posee la cadena completa de vehículos que lo correlacionan a todas las divisiones de los tres mundos. El animal carece de un eslabón de esa cadena, la mente. La planta carece de dos, la mente y el cuerpo de deseos. Y el mineral carece de tres para funcionar conscientemente en el mundo físico: la mente, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital. La razón de las varias diferencias es que el reino mineral es la expresión de la última corriente de vida evolucionante. El reino vegetal es sostenido por una corriente de vida que es más antigua en el sendero de la evolución. La corriente de vida del reino animal tiene un pasado más antiguo aún, mientras que el hombre, es decir, la vida que se expresa actualmente a través de la forma humana, tiene el pasado más antiguo de todos los cuatro reinos y, por lo tanto, va a la cabeza. A su debido tiempo, las tres oleadas de vida que ahora animan los reinos inferiores alcanzarán el estado humano, pero entonces nosotros habremos pasado a un estado de desarrollo superior. Para comprender el grado de conciencia que resulta de la posesión de los vehículos empleados por la vida evolucionante en los cuatro reinos, dirijamos nuestra atención al diagrama número 4, que muestra que el hombre, el ego pensador, ha descendido a la región química del mundo físico. En ella ha empezado a dirigir sus vehículos, consiguiendo así el estado de conciencia de vigilia. Está aprendiendo a dominarlos. Ni los órganos del cuerpo de deseos ni los de la mente se han desarrollado todavía. El último no es aún ni siquiera un cuerpo. Actualmente no es más que un eslabón, un material para uso del ego como punto focal. Es, por otra parte, el último de los vehículos que se han formado. El espíritu trabaja gradualmente de la sustancia más sutil a la más densa, construyéndose también los vehículos, primero en sustancia sutil y después en sustancia cada vez más densa.
El cuerpo denso fue construido primeramente y ha llegado ahora a su cuarto grado de densidad. El cuerpo vital se encuentra en su tercer estado y el cuerpo de deseos en el segundo, y por lo tanto es parecido a una nube. En tanto que la mente se encuentra todavía en su primer grado. El estudiante debe notar que debido a su conexión con el cuerpo denso, tan espléndidamente organizado, esos vehículos superiores pueden ser de algún valor al presente. De este modo, no cometerá el error tan frecuente en muchas personas que en cuanto saben que existen cuerpos superiores que creen independientes del cuerpo denso, hablan de éste como de una cosa grosera y vil, y dirigen sus ojos al cielo y desean dejar prontamente esta existencia terrestre para volar en sus vehículos superiores. Estas personas no comprenden generalmente la diferencia entre superior y perfecto. Ciertamente el cuerpo denso es el vehículo inferior en el sentido de que es el más pesado y relaciona al hombre con el mundo de los sentidos, con todas las limitaciones que esto implica. Como ya indicamos, tiene tras sí un enorme período evolutivo. Está en su cuarto grado de desarrollo y ha alcanzado ahora un maravilloso y grandioso grado de perfección y de eficiencia. Llegará un tiempo en el que alcanzará la perfección, pero así y todo, actualmente es el vehículo mejor organizado de los que posee el hombre. El cuerpo vital está en su tercer grado evolutivo y menos organizado aún que el cuerpo denso. El cuerpo de deseos y la mente son todavía simples nubes, casi inorganizados por completo. En los seres humanos más inferiores, estos vehículos no son ni siquiera ovoides definidos, son más o menos indefinidos en su forma. El cuerpo denso es un instrumento admirablemente construido, y debe reconocerlo así cualquiera que pretenda conocer la constitución del hombre. Obsérvese el fémur, por ejemplo. Este hueso soporta todo el peso del cuerpo. En su parte externa está formado por una delgada capa de hueso compacto, fortalecido en su parte interna por fibras entrecruzadas de hueso celular, en forma tan maravillosa que el puente más perfecto o la obra de ingeniería más bien hecha nunca pueden llegar a formar un pilar de igual fortaleza con tan poco peso. Los huesos del cráneo están construidos de parecida manera, empleándose siempre el mínimo de material y obteniéndose el máximo de fortaleza. Obsérvese la sabiduría manifestada en la construcción del corazón, y dígase después si este soberbio mecanismo puede ser despreciado. El hombre sabio aprecia en lo que vale su cuerpo denso y lo cuida lo mejor posible, porque sabe que es el más valioso de sus actuales instrumentos. El espíritu animal ha alcanzado en su descenso únicamente el mundo del deseo. No se ha desarrollado todavía hasta el punto en que pueda entrar en un cuerpo denso. Por lo tanto, el animal no tiene espíritu interno, sino un espíritu grupo que lo dirige desde afuera. El animal tiene cuerpo denso, cuerpo vital
y cuerpo de deseos. Pero el espíritu grupo que los rige se halla externamente. El cuerpo vital y el cuerpo de deseos del animal no están completamente dentro del cuerpo denso, especialmente en lo que concierne a su cabeza. Por ejemplo, la cabeza etérica de un caballo sobresale a distancia de la cabeza densa. Cuando, como ocurre en contados casos, la cabeza etérica de un caballo penetra en la cabeza de su cuerpo denso, el caballo puede aprender a leer, a contar y a ejecutar operaciones elementales de aritmética. A esto es también debido el que los caballos, perros, gatos y otros animales domésticos perciban el mundo del deseo, aunque no siempre distingan la diferencia entre este y el mundo físico. Un caballo se espantará ante una figura invisible para el jinete. El gato se frotará contra unas piernas invisibles. El gato puede ver un fantasma sin comprender, por consiguiente, que sus piernas no son utilizables para menesteres de fricción. El perro, más sabio que el caballo o que el gato, siente a menudo que hay algo que no comprende al ver aparecer a su difunto dueño y no poder lamer sus manos. Huirá asustado y confuso a acostarse en un rincón con la cola entre las patas. La siguiente ilustración podrá quizás mostrar la diferencia entre el hombre con su espíritu individual interno y el animal con su espíritu grupo externo. Imaginemos una habitación dividida por medio de una cortina y que una parte representa el mundo del deseo y la otra el mundo físico. Hay un hombre en cada división. No pueden verse mutuamente ni pueden entrar en la misma división. Sin embargo, en la cortina hay 10 agujeros y el hombre que se encuentra en la división que representa el mundo del deseo puede meter sus 10 dedos por esos agujeros hasta la otra habitación que representa el mundo físico. Esto puede dar una excelente representación del espíritu grupo que está en el mundo del deseo. Los dedos representan los animales pertenecientes a una especie. Puede moverlos a su gusto, pero no puede emplearlos tan libre e inteligentemente como el hombre que se encuentra en la división física puede mover su cuerpo. Este último ve los dedos que atraviesan la cortina y observa que todos se mueven, pero no puede ver la relación que hay entre ellos. Ante él se aparecen como si estuvieran separados y distintos unos de otros. No puede ver que son los dedos del hombre que está detrás de la cortina y que gobierna sus movimientos con su inteligencia. Si se hiere a uno de estos dedos, no es solamente el dedo herido, sino también el hombre que está detrás de la cortina. Si se hiere a un animal, éste sufre, pero no en el grado que sufre el espíritu grupo. El dedo no tiene conciencia individualizada. Se mueve según quiere el hombre, y así también los animales se mueven a voluntad del espíritu grupo. Se oye hablar del instinto animal y del instinto ciego. No existe absolutamente esa cosa indefinida y vaga como ser un instinto ciego. No hay nada ciego en la manera como el espíritu grupo guía a sus miembros. ¿Alguna vez has visto un edificio de varios pisos que no está diseñado por humanos, sino por un pájaro? ¿O un bosque en constante expansión gracias a pequeñas alas? ¿Qué hay de las casas flotantes que parecen desafiar la gravedad y las leyes de la naturaleza?
Si piensas que estas estructuras son logros de ingeniería humana, piénsalo de nuevo. Esta es una obra maestra de la naturaleza, construida por los arquitectos más talentosos del mundo de las aves. Hoy, exploraremos 15 especies de aves con las habilidades de construcción más impresionantes de la naturaleza. Olvídate de las estructuras artificiales, porque estas criaturas aladas han estado perfeccionando el arte de la arquitectura durante siglos. Crean bosques tan imponentes como rascacielos, nidos inteligentes que pueden adaptarse y crecer con sus ocupantes. Estas aves no solo construyen nidos, sino que llevan la arquitectura a un nivel completamente nuevo. Hay sabiduría, escrita con mayúscula. El clarividente ejercitado, cuando funciona en el mundo del deseo, puede comunicarse con los espíritus grupos de las especies animales y encuentra que son mucho más inteligentes que un gran porcentaje de seres humanos. Puede observar la maravillosa inteligencia que despliegan al dirigir a los animales que no son más que cuerpos físicos. Es el espíritu grupo el que arrastra sus bandadas de aves en el otoño y las impulsa a emigrar hacia el sur, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, para escapar a las brisas heladas del invierno, quien dirige su vuelta en la primavera, haciéndolas volar a la altura necesaria, altura que difiere según las especies. Es el espíritu grupo del castor el que le enseña a construir sus represas a lo largo de la corriente con el ángulo exactamente necesario. Considera la rapidez de la corriente y todas las demás circunstancias, precisamente como lo haría un ingeniero experimentado. Es también la sabiduría del espíritu grupo la que dirige la construcción de la célula hexagonal de la abeja con tan admirable perfección y belleza. El que enseña al caracol a construir y formar su casa en preciosa espiral. El que enseña al molusco oceánico el arte de decorar su concha iridiscente. Sabiduría, sabiduría por doquier, tan hermosa y grande, que el que observe con penetrante mirada no puede menos que sentirse lleno de veneración y respeto. En este punto es muy fácil que se nos ocurra el pensamiento de que si el espíritu grupo es tan sabio, considerado el corto periodo de evolución del animal comparado con el del hombre, ¿por qué no despliega este último una sabiduría superior y por qué debe enseñársele al hombre a construir represas y geometrizar cuando todo eso lo hace el espíritu grupo sin que se le haya enseñado? 1. Para estudiar las características de cualquier especie animal o vegetal, solo necesitamos tomar un espécimen de ellos. Conociendo las características del espécimen escogido, ya conocemos todas las características de la especie. Todos los ejemplares de la misma especie son iguales. No sucede así con el ser humano. 2. Cada persona es una especie. Es una ley en sí mismo, diferente y aparte de cualquier otro individuo. 3. Los animales y plantas no cuentan con un espíritu interno como sucede con el ser humano. Un espíritu grupo trabaja en todos los miembros de la especie que guía, desde afuera. A su debido tiempo las 3 oleadas de vida que ahora animan los reinos inferiores alcanzarán el estado humano. 4. Los espíritus grupos de los 3 reinos inferiores se encuentran diversamente situados en los mundos superiores.
Los diversos vehículos de la especie que dirige fueron emanados por el espíritu de sí mismo, para adquirir experiencia por su intermedio. Es el espíritu el que mueve el cuerpo denso a voluntad, como el caracol mueve su cáscara, y no el cuerpo el que gobierna los movimientos del espíritu. 5. La clave de los diferentes estados de conciencia en los diferentes reinos radica en cuanto más estrechamente puede ponerse en relación el espíritu con su vehículo. Mientras más estrecha la relación, mejor puede dominarlo y expresarse por su intermedio. ¡6! El espíritu trabaja gradualmente de la sustancia más sutil a la más densa, construyéndose también los vehículos, primero en sustancia sutil y después en sustancia cada vez más densa. 7. El cuerpo denso fue construido primeramente y está ahora a su cuarto grado de densidad. El cuerpo vital se encuentra en su tercer estado, el cuerpo de deseos en el segundo, en tanto que la mente se encuentra todavía en su primer grado, y por lo tanto, estos dos últimos son parecidos a una nube. 8. Como que esos últimos vehículos no han desarrollado aún órganos, son inútiles como vehículos de conciencia. El ego penetra dentro del cuerpo denso conectando los vehículos sin órganos con los centros físicos de los sentidos, y así obtiene el estado de conciencia de vigilia en el mundo físico. 9. El cuerpo denso es un instrumento admirablemente construido y ha alcanzado un maravilloso grado de perfección y de eficiencia. 10. Si se hiere a un animal, éste sufre, pero no en el grado que sufre el espíritu grupo. Hemos terminado. Au revoir, mes amis. Muy bien, amigos. Hasta aquí la presentación de hoy. Quedan abiertos los micrófonos. Les voy a compartir ahora los 10 puntos, como siempre hago, para que lo puedan bajar a sus computadoras y tenerlos allí coleccionados, ¿no? Según va avanzando la lectura del libro del concepto Rosacruz del Cosmos. Ahora mismo solo los comparto. Voy a Vayan pensando en las preguntas, aportes, opiniones. Aquí está la primera parte y aquí está la segunda. Pues bien, ya estamos listos. Hagan sus preguntas. Adelante, Miriam. Buenas noches, muchísimas gracias. Admirable, admirable, Armando. Te superás todas las clases con estas presentaciones. Gracias, Miriam. Me quedé pensando el tema de cuando hieren a un animal, si bien este no sufre tanto, lo sufre el espíritu grupo. Y también me quedé pensando en la matanza de animales, cómo lo sufrirá el espíritu grupo. ¿Y por qué si es una inteligencia tan suprema comparada con la nuestra, digamos, con los humanos, por qué se permite que la matanza de animales, por ejemplo? Es una a manera de pregunta. Sí, sí, claro, claro. Yo siempre estoy muy preocupado por la matanza de animales. A mí eso es algo que siempre me mantiene en vilo con respecto a cuándo eso se va a solucionar, pero los procesos de la humanidad siempre son lentos y tortuosos, ¿no?
Entonces, hay una cosa, el espíritu grupo es un espíritu evolucionante también. El espíritu grupo es un arcángel rezagado que está pues cumpliendo ciertas metas para él poder empatarse con su propia humanidad, que es la humanidad arcangélica del periodo solar. Y bueno, está en ese proceso de evolución que según él esté contribuyendo y ayudando a la oleada de vida que él está guiando, en este caso el animal, el espíritu, los espíritus grupos animales, ¿no? Estos están ayudando a los animales a desarrollarse en su oleada de vida. Ellos también están progresando. Lo de permitirse o no permitirse en el universo no se trata de eso, sino, o sea, no hay nadie quien esté rigiendo qué voy a permitir y qué no voy a permitir. Es un proceso Claro. que se produce natural y de alguna manera está concatenado con la evolución. No hay cosa que no esté vinculado directamente a la evolución y al proceso del plan, vamos a decir el plan en general. O sea que algo de eso tendrá que en algún momento ir variando y al final, pues esos espíritus grupos dejarán de sufrir el asunto de la matanza de los animales. Hay algunos que sufren más que otros. Por ejemplo, el espíritu grupo de las gallinas sufre muchísimo porque se matan billones, tantos billones como 3 veces o 4 veces la humanidad anualmente. Son billones y billones de animalitos que se matan. No sé, de acuerdo con lo difícil que sea la reproducción del animal. En el caso de la gallina es mucho más fácil porque una gallina pone 7, 8, 10 huevos y salen 10 pollitos. Entonces hay muchos de pronto, ¿no? Pero ya los otros animales, los mamíferos y eso se reproducen un poco más lentamente, pero las vacas también son víctimas, los cerdos, los gansos, los patos, en fin, toda esa gama de animales que usualmente el hombre usa como alimento o que los llama alimento, ¿no? Ya los tiene considerado como tal, pues entonces están en esa lista de sufridores, vamos a decir, ¿no? Pero sí, esto desgraciadamente, Miriam, nosotros también estamos preocupados con eso y no sabemos cómo va a encaminarse de manera de que finalmente pues cese, las personas comprendan y por lo menos por la compasión puedan dejar de asumir que la carne, matar un animal es alimento y ya se diluya eso, termine. Claro, porque si bien en nuestra, como has dicho, en nuestra evolución fue necesario comer carne y tomar vino y además se entregaba en sacrificio ante un altar un cordero, yo creo que todo eso fue para sumergirnos en la materia y tener esta experiencia, por supuesto, pero a medida que vamos evolucionando, esa cosa horrenda de matar un animal para comer se tiene que dejar de lado, porque pienso yo que de alguna manera estamos generando nuevas causas, porque o sea, la epigénesis, ¿no? Para toda la humanidad. Bueno, eso se refleja directamente en la salud. O sea, las personas Sí. que siguen comiendo carne, pues están teniendo su retribución en la merma de su propia salud. Empiezan a salir enfermedades y vienen después en otras encarnaciones cuerpos más debilitados, ¿no? O sea, que inconscientemente están pagando el error de comer carne hasta que reconozcan que eso es parte también de que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, todavía la humanidad está en un estado en que no, incluso hoy en día es mucho más inmensa la matanza y el dolor que se les ocupa a esos espíritus grupos debido a que si nos ponemos a pensar en la historia, antiguamente un campesino medieval comía carne probablemente una vez al año, si podía, porque esos campesinos si tenían algún animalito como una vaca, eso lo cuidaban para tener leche y tener queso. Entonces, a no ser que ya la vaca estuviera muy viejita o algo así, que ya no pudiera reproducirse o tener Claro. terneritos para poder producir leche y demás, pues entonces se la comían, pero era algo muy, digamos, esporádico. No así los reyes y los nobles que padecían de gotas, porque precisamente por la ingestión tan abrumadora de carne que tenían diariamente, desayunaban, almorzaban
agarraban y comían carne. Entonces, claro, empezaban a padecer de gotas y eran todas esos reyes y nobles que tenían esos huesos con esos problemas tan grandes, esos dolores, esas protuberancias que se forman con la gota. Sin embargo, el campesino no lo tenía, porque el campesino se basaba más en la manzana, en el trigo, en la leche, en el queso, porque le costaba trabajo matar un animal porque si no se quedaba sin leche y sin queso, ¿no? O sea, ya tenía muchísimos menos posibilidades de que enfermara por producto de la carne que un hombre de hoy en día. Y no hablemos de todas las cosas artificiales que le echan a los productos alimenticios con el deseo de vender más y acabar, porque eso es una práctica inmoral totalmente, ¿no? Pero todo le ponen hormonas para que crezcan más rápido y para poderlo tener en la línea de producción y de venta más rápido. En fin, hay tantas cosas que en algún momento hay. Muchas cosas. Sí, también antes no habían vegetarianos, no existía. Hoy en día en cualquier lugar uno se puede encontrar un restaurante vegetariano. O sea, se ha avanzado en una línea, aunque en la otra se ha producido un aumento de la matanza de los animales, porque hay más población y hay más producción. La revolución industrial trajo toda esa capacidad industrial y mecánica de poder aumentar la producción en todos los tipos de productos de consumo del ser humano, ¿no? En el textil, en el alimenticio, en todo. Y eso se aumentó, pero también se aumentó continuamente la parte espiritual, la parte en que la persona, ya muchas personas están comprendiendo, muchas personas se han convertido a ser vegetarianos y por salud, algunos lo hacen por salud, no lo hacen pensando en el animal y otros lo hacen pensando en el animal, pero de igual manera el beneficio es completo, es beneficio para el animal, para el espíritu grupo y para la persona que deja de comer el animal. Así que bueno, por lo menos vamos avanzando poquito a poco, muy lentamente, pero sí el avance está presente y continuo, lo que es muy detallado y muy específico, ¿no? Pero sí, hay que tener esperanza. Hay Y que otra tener... cosa, las pruebas de laboratorio que hacen con los animales. Es Sí, 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 tremendo. sí. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, estás en lo cierto con lo que dijiste que actualmente hay más gente vegetariana. Yo te digo porque eh, yo dejé de comer carne a los 13 años y era algo que no podía ver las vacas cuando iba por la ruta, el camioncito de las vacas con esos ojos de tristeza y cuando me servían un plato de carne yo no lo podía comer, no lo podía comer. Y bueno, si bien obviamente al dejar de comer carne tuve muchos errores en la alimentación, que bueno, todavía lo sigo corrigiendo, porque uno a veces tiene problemas en la salud y bueno, tiene que corregir nuevamente la dieta, pero bueno, está bien que algunos dejen de comer carne por la salud, por algo se empieza. Claro, Eh, sí, sí. y hay Hoy, muchos niños hoy en día que ya nacen así vegetarianos. sí, Yo conozco un caso de una compañera mía de trabajo que ella le obligaba al nene comer carne, el nene tendría 6 años y el chico no quería, no quería y yo le dije, por favor, asesorate un poco, porque si el chico no quiere, no quiere. sí. Y otra última cosa que te voy a decir, porque la verdad que este tema es para hablar mucho. Me acuerdo una vez que creo, si mal no recuerdo lo que dijo Alberto Fernández en una de las charlas, y no recuerdo cuál charla, la verdad, que a veces como que hay mucha controversia esto de dejar de comer carne y eso, porque a veces, como hoy en día pasan tantas guerras y eso, hay gente que realmente no tiene de comer. Entonces, como que tampoco nosotros podemos juzgar ese tema. Eso creo que sí. Corregime, Alberto, si es así o no. Eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Miriam. Sí, esto, bueno, en casos de emergencia, cuando no hay nada con qué alimentarse, pues hasta uno tiene que comer carne porque uno tiene que sostener de alguna manera sobrevivir, ¿no? Pero
definitivamente hay que tratar de no hacerlo y buscar la forma que los demás lo dejen, pero en un caso de emergencia, un caso de una situación de desastre natural, de guerra o algo donde no haya otra cosa que comer, pues bueno, obviamente hay que hacerlo, ¿no? No queda otro Eso sería remedio. una gran prueba para nosotros. Sería una muy amarga Difícil, prueba, sí, sería muy amarga, pero bueno, muy difícil. hay que pedir de que no se presente, ¿no? Hay que buscar Ok, la forma de que no se presente. es Esto, cierto, sí. Alberto, te doy la palabra a ti porque Lady está esperando, levantó la mano hace un ratito, pero para que le contestes a Miriam lo de la conferencia que tú diste sobre el asunto. No se oye, no se oye, Alberto, no se oye, no se oye. Ahí sí, Ahora sí. Sí, sí, que tengo ahora sí. problemas de satélite, ese es el problema. Mira, te voy a dar un ejemplo bien específico que sucedió en Chile. Vino de Uruguay el equipo de rugby completo. Y después a la vuelta tuvo un accidente en la cordillera de los Andes y quedaron alrededor de 50 60 sobrevivientes, entre ellos el equipo rugby. En ellos iban muchos estudiantes de medicina. La historia es que estuvieron sobreviviendo 3 meses. 3 meses que ustedes comprenderán, la pregunta sale de inmediato, ¿de qué se alimentaron? Al principio comían los chocolates que llevaban de regalo, algunas cosas que llevaban en las maletas, se refugiaban en el fuselaje del avión y habían fallecido varios, alrededor de 30 más o menos. Entonces tú comprenderás que no hay más que analizar. 3 meses estaban famélicos, sí, pero tuvieron que alimentarse de carne humana. Y lo digo con mucho respeto a esas personas, con Terrible. mucho respeto, porque tuvieron que alimentarse. Entonces fue un caso extremo en que afortunadamente como eran estudiantes de medicina sabían dónde cortar en el cuerpo humano para poder extraer carne de algunos amigos, amigos que tenían que sacarle parte de sus extremidades para poder consumirlas y para poder alimentarse. Uno dice, pero ¿cómo 3 meses la carne se ha descompuesta? No, pues como estaban en la nieve fundamentalmente, el fuselaje, tuvo tiempo de conservarse mucho tiempo la carne justamente en la nieve. Y ese fue el motivo de sobrevivir. Yo les saco el sombrero a esas personas porque estar en esa situación debe ser espantosa. Pero lamentablemente no había nada más que hacer. Por muy espiritual que uno sea, tiene el deber de sobrevivir. Entonces, evidentemente, ante esas condiciones uno dice, por supuesto, ¿qué se puede hacer? ¿Entiendes? Ese es un motivo del cual yo te puedo decir, muy cortito para que no molestara a Leide, pero ese es uno que se hace. Y lo otro que es importante, ¿ah? Uno como estudiante puede hacerlo, puede comer carne, ningún problema. Es más que nada aquel que se quiera realmente espiritualizar y aquel que vaya por el camino de la espiritualización personal, lo haga sin ningún problema, a excepción de estas personas así. Eso es todo, Armando, para poder complementar esto. Muchas Gracias, gracias, Alberto. Sí, Alberto. muy interesante esa ponencia porque realmente ahí se demuestra que en casos extremos, pues entonces a casos extremos, medidas extremas, no queda otro remedio, no se puede. La persona que no, vaya, Dios quiera que uno no se vea en una situación semejante porque debe ser tremendamente difícil encontrarse ante una situación así, pero bueno, es así como tú dices. Lady, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada me disculpo porque estaba un poco indispuesta y estoy casi que peleando con mi voluntad para poder estar como atenta a la clase y me perdí como varias partecitas. Ah, Sin embargo, pues digamos que últimamente he estado bastante inquieta, ¿cierto?
profundizando un poco más en esas enseñanzas que, como mencionado en chats o en sesiones anteriores, pues no es la primera vez que tengo el acercamiento, pero también desconozco muchísimas cosas y sé que apenas se está empezando el camino, ¿cierto? Y que pues no me dará tampoco en esta vida para hacerlo, pero que lo importante es que ya empezamos. Y pues complementando como con el tema que estaban hablando lo que se dijo pues como en la clase, yo, yo considero que parte de ese proceso y con esas enseñanzas que precisamente hace alusión a la frase con la que iniciaron, que no recuerdo con exactitud, pero que hablaba de la ignorancia y de la contraparte de que el conocimiento pues nos ayuda, ¿cierto?, a comprender esa ignorancia, que es la que finalmente entre el conocimiento y la experiencia logramos la comprensión que despierta ese senso conciencia que necesitamos para hacer esas transformaciones apoyados en la voluntad y en el proceso individual. Entonces es como recordar que hay algunas cosas que como humanidad nos siguen costando demasiado comprender y aceptar y que por eso el proceso ahorita es más individual, aunque también tenemos procesos muy colectivos que nos vamos apoyando unos a otros, como por ejemplo estar aquí en estas sesiones aprendiendo, conociendo, redescubriendo, reafirmando cosas, porque hay cosas que uno una y otra vez reafirma, hay otras que uno una y otra vez redescubre, aunque sea el mismo tema, ¿cierto? Y siempre hay un mensaje que, que se, que se queda ahí, que se reactiva, que es importante recordar, y es que nada es bueno ni nada es malo, ¿cierto? Todo está perfectamente creado para nuestro proceso evolutivo. Uno a veces se cuestiona, como la compañera decía, cosas como de cómo hacen para matar y sacrificar tantos animales y así mucha infinidad de preguntas que uno se puede hacer, como por ejemplo, cómo pueden matar o violar a un niño y infinidad de cosas que para uno son catastróficas y que en la mente de uno como individuo de pronto no caben, pero que para otros que están de pronto en un nivel de evolución diferente, ni siquiera llega la pregunta, ¿cierto? Ni siquiera llega esa sensibilidad o esa emoción, por lo menos, de cuestionarse algo como eso. Entonces, es como recuerdo eso y refuerzo mucho con el tema de la pregunta o sea, digamos que hace un año vengo un poco más inquieta queriendo no solamente comprender, sino encontrar la forma de empezar a aplicar desde la práctica estos conocimientos en todos los ámbitos y digamos que me gusta profundizar mucho, no solamente desde el ámbito físico, ¿cierto? Porque digamos que hablando del tema de comer carne, eh, pues sí, es un proceso que también es individual y que uno lo puede hacer paulatino y es a voluntad, digámoslo así, mientras también le da el tiempo a nuestro cuerpo que tiene esas memorias ahí todavía de la necesidad de carne en muchos casos, pero también es acompañar eso con ese proceso espiritual, con otras prácticas que fortalecen también los espíritus y esos otros vehículos, no solamente desde la parte física, sino como integrando esos procesos. Entonces es como mi invitación y el llamado que he tenido como todos estos días y que los, vuelvo y digo, reafirmo, reaprendo, recuestiono en estos conocimientos y estas clases y quería pues como aportar eso. Pues sí, gracias, Lady. Esto, muy importante tu testimonio con respecto al compromiso que tienes con profundizar en las enseñanzas y tratar de buscar la parte, vamos a decir, pragmática de ponerla en uso en la vida diaria. Es muy sencillo desde el punto de vista de los principios, ¿no? Que tienen las enseñanzas, nos dan las enseñanzas. Es sencillamente vivir la vida en concordancia con las leyes de la naturaleza y con los principios éticos y espirituales y morales que tiene el cristianismo como tal. O sea, nosotros somos cristianos en esencia, lo que buscamos el conocimiento y nos acercamos a la iluminación a través del conocimiento, nos dé la fe,
no somos hijos de Caín, todos los que buscan el conocimiento y buscan la iluminación a través del conocimiento son hijos del linaje de Caín. Entonces, el ocultismo pertenece a ese linaje y nosotros lo buscamos de esta manera. Mientras más sepamos, mientras más conozcamos de los mundos invisibles, del plan divino, que no es otra cosa que gran parte del concepto Rosacruz, lo que nos dice es cómo es el plan divino y después nos explica lo que no es visible. Pues, esoterismo, ocultismo, la gente piensa que es sinónimo de secreto, ¿no? No es secreto. El ocultismo lo que hace es explicar lo que la otra parte, vamos a decir, de la religión o de la filosofía no explica, o sea, la parte invisible. Eso es lo que hace el ocultismo. Muchas de las cosas que nosotros conocemos aquí están dadas por sentadas, por acto de fe en otras religiones y ellos la tienen como una costumbre, sin embargo no tienen la explicación. Nosotros tenemos la explicación. De esa manera, pues nos acercamos más a la iluminación buscando el conocimiento y aplicando los valores éticos, morales y filosóficos que nos dio el Cristo cuando vino. Para eso vino, para abrir la nueva dispensación, rasgar el velo del templo y que todos tuvieran acceso al conocimiento y a la iniciación. Basado en eso, si tú te mantienes en el camino precisamente de esa filosofía, pues ya estás. Sencillamente lo que te hace falta es profundizar en el conocimiento porque es no solo para tu avance personal, sino para saber en qué mundo te estás moviendo y hacia dónde vas. Vas más orientada cuando tienes más conocimiento y ese compromiso que tú tienes es, bueno, perfectamente el ideal del estudiante, por supuesto. Adelante, Susana. Sí, muchas gracias, Armando. Gracias por tu clase, que siempre, siempre maravillosa, donde se aprende, que todo, siempre se aprende algo nuevo. Armando, yo estaba leyendo ahí que estaban comentando sobre que nos preocupamos por lo que es la alimentación de animal, que matamos animales, y sin embargo hay personas que matan a otras personas. Por intereses como es petróleo, como es poder, una serie de cosas. Y yo estaba pensando, tú sabes que yo soy alguien que está en contra absolutamente de todo lo que es la guerra y lo que es la violencia entre países, entre cosas. Yo siempre he estado en contra de eso. Pero hay cosas que se salen de nuestras manos. Y yo creo que nuestros gobernantes, las personas que hacen esas cosas, son nada más que un reflejo de los pueblos. Y hay algo que yo no puedo hacer, y es cambiar la mente de los que están muy por encima de mí, de los que están al frente de gobiernos, de pueblos, de ciudades, ¿entiendes? Del mundo. Pero sí hay algo que yo puedo hacer, y es ir cambiando mi entorno. Porque a veces estamos juzgando a presidentes, a personas, y no podemos hacer nada porque eso se sale de nuestras manos. Sin embargo, en nuestras casas no obramos correctamente. Con nuestros amigos no obramos correctamente. Con nuestra familia no obramos correctamente. Hay tiranos. Yo he conocido personas que son tiranas en las casas y sin embargo hablan de la tiranía de algo que no pueden controlar, pero sin embargo lo que pueden controlar no lo hacen. Entonces aquí hay que ir desde lo pequeño para poder llegar a lo grande, porque recuerden que tenemos lo que nos merecemos, y yo lo digo como persona, lo digo como parte del pueblo, de un pueblo que sufrió muchísimo, que ha sufrido, y pienso que es un karma, porque yo estoy en contra de que en mi pueblo, por ejemplo, hay un sistema terrible y cruel. No dejo de saber de que eso es un karma colectivo que yo ayudé a formar. Entonces, para poder querer aspirar a que seamos guiados tanto en el mundo físico como en el espiritual, pero sobre todo en el físico, por personas que valgan la pena, tenemos que empezar a trabajar desde la base. No hay de otra. No podemos quejarnos mucho de las personas que nos dirigen si nosotros no obramos correctamente. Entonces, hay hay algo más en el chat con respecto a los animales que dicen que por qué
algunos animales no mamíferos, porque los mamíferos son los que más se acercan a nosotros, que no, que también actúan en forma diferente, unos con unos a otros, como los pájaros, por ejemplo. Y eso puede ser los pájaros, las ardillas también, bueno, los pájaros en este caso. Eso también, eso puede deberse, me imagino yo, a la necesidad de alimento. Cuando ellos ven que hay un lugar, porque no crean que no tienen, ellos tienen su memoria corta, pero tienen algo ahí que les indica dónde ir, dónde encontrar alimento, y si donde encuentran alimento también encuentran que no hay agresividad en contra de ellos, pues entonces eso se va haciendo como una costumbre. No, yo no sé realmente qué explicación da Hendel para eso, pero me imagino por lógica que debe ser algo de eso, que es un problema de buscar el confort, ¿entiendes? En todo sentido, y ellos saben, hay que fijarse en los pájaros negros estos que hay, cómo, óigame, cómo actúan con una cosa que no podemos a lo mejor llamar inteligencia, no sé por qué, pero que yo sí le llamaría de esa manera, porque hay seres humanos que no actúan como ellos, que son más brutos que ellos. Y nada, eso quería decir. Muchas gracias, Armando, de nuevo por Gracias, esta Susana, clase. gracias. Sí, muy buena tu intervención. Hay una cosa, el ser humano ha mantenido desde que tomó la mente en tiempos muy remotos y la mente se asoció con el cuerpo de deseo, entonces se exacerbó la astucia más que la razón, ¿no? Estamos hablando de tiempos muy atrás, ¿no? El ser humano siempre ha estado tratando de acertarse él mismo en una posición de hegemónica de poder o de mayor influencia sobre los demás. Eso existe en todas las razas, todos los pueblos, todos los imperios, todas las naciones. No hay una sola. Lo que nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, hablando del caso de Venezuela y toda esa serie de cosas y lo que está sucediendo en Medio Oriente, eso no es nada nuevo. Lenin, que fue el autor de la Revolución de Octubre de la Unión Soviética, era ruso, sin embargo mató 15 millones de su propio pueblo. Stalin, que fue quien le siguió, mató 40 millones de su propio pueblo por mantener el poder, por mantener una ideología. Y estamos diciendo personas de su propio pueblo, o sea, que una invasión de un país a otro, como de los mongoles, invadieron toda Asia y toda Europa, toda el sur, el Asia, desde China hasta acá, todos los países que hoy son los Kazajstán, Tayikistán, todos esos países, hasta llegaron hasta Kiev, los mongoles. Los franceses invadieron Italia, los españoles invadieron Italia, Italia invadió a Libia. En diferentes épocas, en diferentes momentos, el ser humano se ha pasado la vida guerreando porque las guerras todas son para robar. Si esto vemos ahora mismo lo que ha pasado en Venezuela con respecto a petróleo y a las tierras raras y toda esa serie de cosas, es que anteriormente el petróleo de Venezuela se lo estaba llevando China, se lo estaba llevando Cuba de gratis, se lo estaba llevando Irán y se lo estaba llevando Rusia de gratis. Ahora que se lo lleve los Estados Unidos de gratis es la misma cosa. O sea, no hay realmente diferencia en la actitud del ser humano. O sea, la actitud del ser humano es la misma en todas las épocas, las situaciones, porque es el mismo comportamiento de hegemónico que quieren tener. Que está mal, en todos los casos está mal, lo mismo está mal de uno que de otro, que de cualquiera. Ahora, el señalamiento hacia un lado es ya ideología, es opinión, no se trata de cuestión de evaluar históricamente, geopolíticamente y la situación del ser humano, pero es el ser humano el problema, no es otra cosa, es el ser humano históricamente en los miles de años que se registra la historia actualmente, o sea, lo que podemos tener de historia, no sé, un poco antes de Gilgamesh, allá en los caldeos, los asirios, un poco antes de eso, la historia que se ha podido escribir y registrar. El hombre se está matando, se está invadiendo. Ustedes conocen la historia de Troya, los aqueos invadieron a los troyanos. Claro, eso es una historia mezclada con ciencia ficción, con
mitos, ¿no? Entonces, pero y en fin, existía toda. El Imperio Romano invadió a todos sus vecinos, sin embargo, creó la conexión para que se difundiera el cristianismo. Si no hay Imperio Romano, Occidente no asimila el cristianismo. Porque gracias al Imperio Romano, a las carreteras que construyó y a todo lo que la infraestructura que dejó y las comunicaciones entre todos los pueblos que conectaba, producto de los robos de tierra y de las invasiones que hizo el Imperio Romano desde la época de la República, pues entonces eso lo dio paso a que cuando el cristianismo surgió, pues los apóstoles pudieran diseminarse por todo ese mundo que estaba controlado por el Imperio Romano y poder diseminar las enseñanzas del Cristo, que fue lo que sucedió. Por eso es que la religión cristiana es la religión de Occidente, gracias al Imperio Romano. El Imperio Romano cayó y el cristianismo quedó. Y así toda la evolución va cambiando y son procesos y planes que nosotros mismos no tenemos control, como dice Susana. Nosotros no podemos controlar eso en ninguna forma. Sin embargo, no tenemos que ser simplemente espectadores pasivos. Podemos tener, digamos, mejorar, como dice Susana, nuestro alrededor, nuestro medio ambiente, a las personas con las que nos relacionamos, los centros de trabajo y dejar a un lado la opinión ideológica, porque la ideología realmente casi siempre es el resultado de la repetición de otras personas que nos han imbuido con esa ideología y que nosotros la hemos aceptado como nuestra, pero no es nuestra opinión, es la opinión de esa persona que ha imbuido en nosotros, y ya sea a través de la propaganda, de la doctrina o de la televisión o de lo que sea. Siempre tenemos opiniones que realmente no son pensamientos críticos nuestros, no son nuestras propias opiniones, creadas por nuestros pensamientos basados en experiencias, en premisas o en evidencias que nosotros hemos acumulado con tal propósito, ¿no? O sea, que son simplemente opiniones transmitidas, pensamientos, formas que nos transmiten, nos llegan a nosotros y nosotros los aceptamos, los asimilamos como tales, como buenos, como nuestras opiniones, y no lo son realmente. Entonces, el mundo marcha como debe, como dice Alberto Fernández, que ahora va a hablar. El mundo marcha como debe porque hay un plan, y detrás de ese plan, aunque el ser humano tenga cierto grado de epigénesis, de todas maneras no se va a poder salir del plan. Quiera con todo su corazón salirse del plan, no va a poder, porque el plan está hecho por una entidad muy sabia a la que nosotros llamamos Dios. Y por supuesto, si él es capaz de hacer ese plan y nosotros estamos muy por debajo de su categoría en ese plan, no se va a poder violar nunca el plan. O sea, que de esa forma nosotros mantenemos, digamos, la ataraxia de poder ver las cosas que suceden con una comprensión desde el punto de vista esotérico, que para eso lo tenemos con las enseñanzas. McHendel explica mucho sobre las guerras, explica mucho sobre las consecuencias de las guerras y a veces, y pongo comillas, la necesidad de la guerra para hacer que los hombres vuelvan sus ojos a Dios, porque el materialismo los está cristalizando. Y cuando hay una desgracia es cuando el hombre se une. Esa es la razón, esa es una de las razones. Y McHendel lo explica desde el punto de vista esotérico, ya que él con sus iniciaciones tenía la capacidad de poder ver en los mundos internos y saber la memoria de la naturaleza y saber cosas que nosotros todavía quizás no comprendemos, aunque podamos asumirla de esa manera gracias al conocimiento que él nos dejó. Le voy a contestar a Marcel lo que sucede. Armando. Pues nada, Susana, lo que sucede con estos animalitos como los pájaros, que tienen ciertos comportamientos específicos individuales, es que depende de las circunstancias de ambiente y demás. Así también el espíritu grupo guía a sus súbditos, ¿no? Y hay otra cosa, hay cierta capacidad de individualización en los animales, sobre todo los que viven junto al ser humano. Los que viven junto al ser humano
humanos reciben la vibración alta del ser humano por inducción y pueden mejorar muchísimo su comportamiento y sus llamados instintos, que no es más que la inteligencia del espíritu grupo que los guía, ¿no? Pero como ese animalito está bajo la égida de esa influencia humana, pues entonces puede mejorar mucho, a diferencia de los demás de su propia especie, ¿no? Mejorar mucho visiblemente el comportamiento, y de esa manera pues parece que se están individualizando, aunque de cierta manera lo están realmente. Sobre todo los mamíferos son los que están más llegando a la individualización más rápidamente, pero las aves también vienen detrás y por supuesto pues tienen también la influencia humana y pueden tener gustos y comportamientos específicos, como dice Marcel, ¿no? Adelante, Alberto. Gracias, Armando. Fundamentalmente para complementar lo que tú estás diciendo, porque eso es lo que justamente quería contestarle a Armando. Eh, Resulta que la evolución de las especies la lleva justamente el espíritu del grupo, o sea, el arcángel que está a cargo de ese grupo. Y todo en la naturaleza, o sea, no solamente los animales, sino que también los vegetales, también los peces, también los insectos, también los árboles. Todos tienen un espíritu de grupo y es él el que va modificando el grupo que tiene a su cargo para poder ir adaptándose tanto a las condiciones de clima, a las condiciones geográficas, los modifica, ¿no es cierto?, para su adaptabilidad. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, el perro cambia de pelaje, ¿no es cierto?, conforme si es verano o si es invierno. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con todas las especies y con todos los árboles. Tienen unas modificaciones para adaptación. Y todo esto es sumamente interesante. Y una de las demostraciones es que aquel que, si pudiéramos decir, el animal no es capaz, por ejemplo, de poder decir, ahora me voy a poner con rayas como el tigre para poder mimetizarme mejor entre medio de la flora a fin de poder cazar mejor. Eso no lo hace él, eso lo hace el espíritu de grupo. Y así sucesivamente la gacela, aquel va a ser la que está en esos momentos, si pudiéramos decirlo, avanzando y es la presa del tigre, también el espíritu de grupo de la gacela la hace, ¿no es cierto?, que sea mucho más rápida, más veloz, con un instinto de oído mucho más rápido, y así las especies se van adaptando a la naturaleza. Por eso es el motivo por el cual hay algunas que son distintas a otras, porque una vive, por ejemplo, el elefante africano no es lo mismo que el elefante asiático, es una morfología totalmente distinta a la del africano, pero eso lo van haciendo justamente la adaptabilidad tanto al clima como a la geografía. Eso es todo nomás, Armando. Gracias, Alberto. Sí, mira, últimamente se ha estado viendo que los zorros, que el zorro es un animal salvaje, o sea, un animal, un depredador de la selva, ¿no? Del bosque. Y sin embargo, hay ya una gran cantidad de zorros domesticados. Ya viven en las casas como si fueran un perrito. Y esos animalitos, pues entonces han dado un paso de avance porque el ser humano los ha cogido. Entonces la inducción precisamente de la vibración más alta del ser humano, pues los pone a ellos ya en una posición ventajosa o privilegiada con respecto a los mismos de su especie que están en el mundo salvaje todavía, ¿no? Y eso es una prueba, ¿no? Y así con muchos animales, incluso yo he estado viendo recientemente muchísimos casos y videos de personas que adoptan gallinas de pet, y la gallina, yo quisiera que ustedes vieran cómo la gallina es capaz de darle cariño a esa persona cuando sabe que está recibiendo cariño, cómo se le sube encima y se trata de acurrucar en el regazo de la persona. En fin, o sea, el animal como extremo cristalizado del espíritu grupo entiende cuando el trato que se le da es precisamente de cariño y de protección, y por lo tanto recibe esa vibración del ser humano, ¿no? Adelante, Marco.
Sí, yo quería hablar un poquito sobre eso, sobre la individualización de los animales. Y precisamente el animal le falta el espíritu humano, que es uno de los tres espíritus, para completar los 7 vehículos. Una vez que tenga el espíritu humano, puede adquirir la mente. El animal no tiene condiciones en este periodo de adquirir la mente. ¿Qué pasa? Que para adquirir la mente, aparte de que le falta el espíritu humano, tiene que tener concéntrica la cabeza vital, que lo vimos en la conferencia ahorita cuando lo dijo, con la cabeza física. Tiene que tener los vehículos concéntricos para que el espíritu pueda tomar posesión, el espíritu individual que tienen ellos, porque los animales tienen espíritu divino y espíritu de vida, le falta el espíritu humano. Pero para poder adquirir eso, necesitan que los vehículos inferiores estén concéntricos y que se pongan en una posición erguida. Mientras ellos estén con la columna vertebral horizontal, no pueden adquirir la individualidad total esa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con los animales? Los animales tienen un cuerpo denso, tienen un cerebro que se les dio, se separaron en sexos, igual que el ser humano. Esto les da una ventaja con respecto a nosotros cuando éramos como ellos, tanto en el periodo lunar como en la época lemúrica, porque en la época lemúrica nosotros éramos como los animales, pero éramos mucho más atrasados que los mamíferos actuales. O sea, un perro tiene un comportamiento mucho más adelantado que un lemur que no se le ha dado la mente, porque los lemures en la última parte de la Lemuria, al grupo 1 del diagrama 10, el concepto de Rosacruz del Cosmos, se les dio la mente. Ya, cuando ellos se tomaron la posición erguida, los vehículos fueron concéntricos y se les dio la mente, pues ya adquirieron, el espíritu tomó control y dejó de responder a los lemures respondían a un espíritu de raza. No se dice espíritu grupo porque los lemures constituían una raza, pero era igual que los espíritus grupo y los dirigían desde afuera. Cuando toman la mente, pues ya dejan un poco, todavía seguían influyendo, pero empieza el lemur a individualizarse. Los perros, las mascotas, ya están teniendo ese adelanto. Y en el periodo de Júpiter, ellos van a ser muy superiores a como somos nosotros, desde el punto de vista de nivel evolutivo, porque ya ellos tienen adelantado la separación de los sexos, el cerebro, la laringe, que ya hay algunos animales que hablan, porque tienen la laringe vertical, como son los loros y eso, aunque no hablan inteligentemente, repiten. Pero bueno, es lo que yo quería aclarar un poco en cuanto a los animales. Los animales no logran la individualización en este periodo. Le falta un vehículo, un espíritu, mejor dicho, y el vehículo de la mente, por supuesto. El caso que se nombró, no sé si se llegó a nombrar en esta conferencia o en la otra, de los caballos de Elderberg, es que están muy adelantados, inclusive dice más gente que ya ellos no vienen más. Ya ellos se ganaron el derecho a venir ya en una fase superior, posiblemente en el periodo de Júpiter, ya, y sean de los primeros en recibir la mente, porque ellos van a la vanguardia de esto, pero en este periodo eso no va a ser posible. Gracias, Marco. Marco, si pudiéramos cancelar la grabación para que no se extienda mucho. Okay. Y seguimos conversando. Vas a poner la oración. Voy a proyectarla. Allá voy. Ahora un caballero que tenga la amabilidad de leer la plegaria.
Sí, Adelante. plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Y así Y sea. así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así Que sea. así sea. Padre Celestial. Que así sea.